capítulo 42, verso 1. Vinieron todos los capitanes de la gente de guerra, junto con Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osayá, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Yirmiyahu: acepta ahora nuestra súplica delante de ti, y ruega por nosotros a Yahweh tu Elohim, por todo este resto, ¿verdad? Los pocos. Representa, cuando dice resto, se refiere a los pocos, como los 144,000 en el fin de los tiempos. Oigan, pues de muchos que éramos, hemos quedado unos pocos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Y vea que están yendo a Yirmiyahu, o sea, estos serían los que sí estaban bien. Dice, como ya ves por tus propios ojos, para que Yahweh tu Elohim nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Ahí vemos una confirmación más de que Yirmiyahu representa al último, por eso es el que indica el camino, muestra el camino. Yahushua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí serían los 144,000 yendo al último y pidiéndole que por favor les muestre la doctrina verdadera para llegar al Padre. Y eso es Yahushua, obviamente, el camino. Acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros, los pecadores, y ruega por nosotros a Yahweh, tu Elohim, por todo este resto, los pocos, 144,000, pues de muchos que éramos, los cristianos, hemos quedado unos pocos, los elegidos, como ya ves por tus propios ojos, bendito Yahweh que tenía ojos, y me refiero a, ¿verdad? Lo que he dicho y lo que es el último, pero bueno, quién sabe, bueno, habría que ver también en qué momento podríamos ver este episodio, ya que para este momento Yirmiyahu ni siquiera estaba en cárcel, bendito Yahweh. Dice, para que Yahweh tu Elohim nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. El profeta Yirmiyahu les dijo, os he oído, y he aquí que voy a rogar a Yahweh vuestro Elohim, como habéis dicho, y todo lo que Yahweh os responda os lo haré saber, no os ocultaré palabra alguna. Ellos dijeron a Yirmiyahu, Yahweh sea entre nosotros testigo. Vean qué poderoso, ¿verdad? Confirmando que Yirmiyahu representa el testigo como Moshe, que vendría siendo Yahweh mismo, viniendo al mundo como testigo, así como hace 2000 años a través de Yahushua vino como abogado. Yahweh sea entre nosotros testigo de la verdad, que eso vendría siendo indícanos el camino, porque Yahushua es el camino, la verdad y la vida. Y el último es el que indica el camino a través del testimonio. Yahweh sea entre nosotros, también como él dijo, levantaré un profeta como tú de en medio de tus hermanos. Yahweh sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hacemos conforme a todo aquello para lo cual Yahweh tu Elohim te envía a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Yahweh nuestro poderoso, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Yahweh nuestro Elohim nos vaya bien. Y que dijo Yahweh, levantaré en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él oiréis. Y el que no escuche la voz de este profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo dice, oiremos la voz. Y Yahushua es la palabra, el último, la voz del buen pastor que oyen las ovejas y le siguen, las verdaderas ovejas. Entonces dice, Yahweh sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hacemos conforme a todo aquello para lo cual Yahweh tu Elohim te envíe a nosotros. Vean qué curioso que dice testigo de la verdad y de la lealtad. Como en Apocalipsis vemos que el testigo es fiel y verdadero, o sea, leal y verdad. Sea bueno, sea malo, a la voz de Yahweh nuestro Elohim, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Yahweh nuestro Elohim nos vaya bien. La única forma de que nos vaya bien. Aconteció que, y vean como decía, sea bueno, sea malo, o sea, aunque nos parezca a nosotros malo, sabemos que es para nuestro bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Yahweh a Yirmiyahu. Curioso, 10 días, como los 10 días que pasa en cárcel antes de que lo maten, el testigo como Moshe y Eliyahu. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Yahweh a Yirmiyahu. También vean curioso como en el libro de Daniel y en otros, como la palabra no llega inmediatamente como a uno le gustaría. Aquí llegó a los 10 días.
Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho Yahweh poderoso de Israel, ante quien me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque porque me pesa el mal que os he hecho. ¿Verdad? Que sería como el papá diciéndole al hijo: si te quedas tranquilo, ya no te hago nada porque me dolió castigarte tanto. Pero tengo ganas de hacerlo. Entonces, si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Vean cómo menciona dos cosas: os edificaré como el templo, los elegidos, como la mujer fue edificada, la palabra que se utiliza al crear a la mujer, y no os destruiré. Os plantaré, porque entonces somos como árboles que tenemos que dar fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15. Y no os arrancaré, que también quiere decir que nos pondría en la tierra prometida y no nos va a sacar de ella ya más, como lo hizo con Babel y los demás imperios que conquistaron al pueblo por el pecado del mismo. Si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Así como lo traducen, como dije, se puede decir que le pesó, y arrepentido sería como del dolor, o sea, por el dolor que le provocó, no como que dijera: uy, ¿qué hice? ¿Por qué hice tal cosa? Que quede claro, porque Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y curiosamente, ahora que pienso en eso, era cuando sale gente como han salido por YouTube y TikTok tratando de ofender a Mashiach, tratando de ofendernos a nosotros, em, diciendo un montón de locuras que dicen de más que todo lo que viene del judaísmo, de que la escritura dice que un hombre no debería ser sacrificado y que un hombre no puede pagar por los pecados de otros, lo cual ya he mencionado varias cosas que dice el Talmud y cómo se equivocan ellos mismos y son hipócritas en lo que dicen, porque para unas cosas dicen que sí, para otras cosas dicen que no. Pero vean aquí cómo eh, dice: porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Uno les podría decir a ellos, pero en Números dice que ya no se arrepiente, entonces porque aquí se arrepintió. Y mi punto es que si no usamos la razón, la lógica, va a parecer contradicción. Y por eso es que ellos lógicamente se aprovechan para poder confundir usando la misma letra, como lo hizo Satanás cuando quiso tentar a Yahushua, utilizando la Torah. Aquí lo que está mostrando es la bondad de Yahweh, como incluso cuando nos castiga le duele, pero lo hace por nuestro bien, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige, y el que no corrige lo abomina. Pero el enemigo engaña al padre que abomina a su hijo para que piense que no le pega porque lo ama demasiado, que no le corrige, digámosle, porque no solo hay que pegarle, ¿verdad? Puede ser corrección sin ningún golpe. Solo que ya me estaba yendo al extremo de cuando no hacen caso. ¿Ok? Entonces, y también por el hecho de que si estoy arrepentido, ¿verdad? Es muy diferente decir: ya, haga las cosas bien, pa, verlo llorar por allá y decir: uy, no, pobrecito. Pero si lo vuelve a hacer, entonces, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babel, así como nosotros no debemos temer de la presencia de la bestia. Recuerden que en Daniel 2, que era cuando Nabucodonosor estaba reinando, el rey de Babel, y Yahweh le revela a Daniel que durante el imperio de la bestia, él va a establecer su reino. Por eso es que no deberíamos preocuparnos por lo que el enemigo esté planeando y haciendo, porque Yahweh nos va a sorprender con lo que él está haciendo. No temáis de la presencia del rey de Babel, al cual tenéis miedo. No temáis de su presencia, ha dicho Yahweh, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Bendito Yahweh. Vean cómo el mismo Yahweh fue el que puso al emperador Nabucodonosor
le dio la autoridad a Babel del mundo, como le dio la autoridad al poderoso de este mundo, que es Heilel. Después le dice al pueblo: "Hey, te voy a tener que castigar por tus pecados, vas a ir a Babel, así que sujétese". No se sujetan, se mueren un montón, vienen con miedo a decirle a Yirmiyahu: "Sí, ahora sí, díganos qué hacemos". Y Yirmiyahu les dice: "Tranquilos, no teman, yo me encargo y los salvo del rey de Babel". Él mismo lo trajo, él mismo se lo lleva. Yahweh creó las tinieblas, pero después hizo salir la luz y las tinieblas dejan de ser. No temáis de la presencia del rey de Babel, al cual tenéis miedo. No temáis de su presencia, ha dicho Yahweh, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Tendré compasión de vosotros, y él se compadecerá de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Pero si decís: "No habitaremos en esta tierra", desobedeciendo así la voz de Yahweh vuestro Elohim y afirmando: "No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos". ¿Verdad? Como diciendo, no nos va a pasar el apocalipsis. No oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre. Tercer sello. Y allí habitaremos, como aquellos que, por entrar en la doctrina falsa del cristianismo y el catolicismo, representada en este caso por Egipto, ni siquiera piensan en el apocalipsis. Y si piensan, lo que piensan es en un rapto antes de que todo lo malo pase. Dice: "No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos. Pues por eso oíd la palabra de Yahweh, resto de Yahudá, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, poderoso de Israel: si vosotros volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto y entráis para habitar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto, y en hambre que os asusta os perseguirá allá en Egipto. Y el hambre que os asusta os perseguirá allá en Egipto". Recuerden que curiosamente he mencionado que así como el segundo sello es espada, la guerra mundial, que va a hacer derramar mucha sangre, van a morir muchas personas, y es donde surge la primer bestia de Apocalipsis 13, el líder mundial. Igualmente he mencionado que el tercer sello es cuando surge el falso profeta que promueve el hambre espiritual, y también por la guerra se va a dar hambre literal. Entonces vean qué curioso que aquí quieren ir a Egipto para evitar el hambre, como gente que va al cristianismo para tener la doctrina, y no se dan cuenta que lo que les dan más bien los mata de hambre, o los mata de diabetes, o los mata de sobrepeso, ¿verdad? La comida chatarra. Dice: "Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os asusta os perseguirá allá en Egipto, y allí moriréis. Todos los hombres que vuelvan su rostro para entrar en Egipto y habitar allí morirán a espada, de hambre y de peste". Ahí está. Espada es el segundo sello, hambre es el tercer sello, peste es el cuarto sello. El primer sello es Yirmiyahu, que les está informando lo que viene. El testigo fiel y verdadero, como le dijeron: "Tú eres testigo, sé testigo", que Yahweh sea testigo entre nosotros más bien. "No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape del mal que yo traeré sobre ellos". Entonces ahí decía que le habló al resto de Judá, o sea, los que quedaban, y les dijo: hagan esto y les va bien, hagan esto otro y les va mal. O sea, se puede ver como si fueran las 10 vírgenes: 5 prudentes, 5 insensatas. 288,000 cabezas que la mitad acepta, la mitad no hace lo que debería hacer. Y pongo ese número, repito, no que sea literalmente así de exacto. Puede ser, porque Yahweh es perfecto, pero puede ser que sea más grande el número, puede ser que sea más pequeño. El punto es que las 10 vírgenes representan las 5 prudentes, las que sí hicieron la voluntad de Yahweh, oyeron la voz del buen pastor, tenían encendida la lámpara y por eso pudieron ver, porque no solo tenían la fe, sino que también las obras. Las otras son las que dicen tener la fe, pero no tienen las obras. Se cansan, dejan de velar, se duermen, y cuando llega el novio ya es muy tarde. 18. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, poderoso de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén. Vean que dice que se derrama, así como después de la muerte de los dos testigos. Y vean que Yirmiyahu estuvo pidiendo por 10 días y dijo esto de los que van a morir y los que van a vivir: como el último vive por 10 días, los últimos 10 días hasta que lo matan, los vive en la cárcel, lo matan, y viene la gran tribulación, donde van a salvarse los pocos y morir los muchos.
¿Cuándo? Cuando empiezan las copas de la ira y Yahweh derrama la sangre de los justos que llena esas copas, como lo vemos en Apocalipsis. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto y seréis objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Yahweh os dijo a vosotros, resto de Yahudá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo advierto hoy. Recuerden que hoy en día, espiritualmente hablando, Jerusalén es Egipto, dice Apocalipsis 11 y otras partes, pero 11 principalmente de Apocalipsis. Y mucha gente, principalmente entre los cristianos, adoran, apoyan, promueven al Estado sionista, que es algo de política, no bíblico, no de Israel, no de Yahweh verdadero, sino del Israel falso. Apoyan eso, entonces es como si fueran a Egipto, como si quisieran ser parte de Egipto. Yahweh os dijo a vosotros, el resto de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo advierto hoy, porque ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis ante Yahweh vuestro Elohim. Vean qué curioso Yirmiyahu, porque dice, ustedes me dijeron que fuera a preguntar, ahora no se enojen con la respuesta. Ustedes mismos dijeron que harían bien o mal, lo harían lo que Yahweh mande. Y vean qué curioso que dijo, si hacen esto les va a ir bien, pero si hacen esto otro y le da una palabra mucho más larga, porque sabía que la mayoría haría lo malo, haría lo contrario de lo que Yahweh mandó. Yahweh, y me gusta mucho cómo lo dice, ¿por qué hicisteis cerrar vuestras almas? ¿Para qué preguntaron? Si no querían saber la verdad y si no iban a actuar de acuerdo a la verdad. ¿Por qué hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis ante Yahweh vuestro Elohim diciendo, ruega por nosotros a Yahweh nuestro Elohim. Es que eso eran católicos. No. Ruega por nosotros a Yahweh nuestro Elohim y haznos saber todas las cosas que diga Yahweh nuestro Elohim y lo haremos. Esto os lo he declarado hoy, pero no habéis obedecido a la voz de Yahweh vuestro Elohim ni a ninguna de las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que moriréis a espada, de hambre y de peste, los tres sellos después del primero, en el lugar donde deseasteis entrar para habitar allí, por la doctrina falsa, por idolatrar la mentira, terminarán muriendo en el lugar donde pensaban que se salvarían. Lo que pensaban que los salvaría, que era el rapto, se va a convertir en su muerte, como lo vemos en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13.